hermanos y amigos y nuestros nuevos estudiantes de homilética. Agradecemos a Dios, ¿verdad?, que nos permite pasar, ¿verdad?, para estudiar un momento homilética. Doy gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que Dios me da, me ha dado de homilética, de poder compartir con ustedes lo que es homilética. Gloria al Señor. Y hoy vamos a aprender, hermanos, principalmente vamos a ver la introducción de homilética y vamos a ver lo que es homilética. Todo este tiempo, hermanos, vamos a mirar 3 lecciones, vamos a mirar una lección por semana. Vamos a estar mirando por semana cada lección, amén. Y hermanos, yo hice un libro así, ¿verdad? Este es mío personal, pero ya lo mandamos a hacer, simplemente que está ahorita en proceso, lo están corrigiendo ciertas cosas, y ya que pase pues todo esto, primeramente Dios pues lo vamos a tener disponible, un libro normal, hermanos, por si usted lo quiere, puede, ¿verdad?, tenerlo, el acceso a ello. Y bueno, pues este es mío personal, es el que yo siempre cargo, es el que siempre yo tengo, y para que usted también lo tenga y pueda estudiar lo que es homilética. Y principalmente agradezco a Dios, ¿verdad?, y agradezco a nuestros alumnos que van a estar en estos días estudiando con nosotros. Que el Señor nos lo bendiga, amén. Vamos a ver, hermanos, lo que es la introducción, y después de la introducción vamos a ver qué es homilética, amén. La primera lección, que es homilética. Para dar introducción, hermano, vamos a la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, el capítulo 4, versículo 1, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, según en la manifestación del reino, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por mis hermanos que están con nosotros conectados en este momento. Señor, los que van a estar estudiando, nuestros alumnos, te pedimos que usted les bendiga, les dé gracias, Señor, que puedan, Señor, desarrollarse en esta materia de homilética, puedan prepararse para predicar tu palabra fuera y dentro de tiempo, en el nombre de Jesús, y glorifícate y ayúdanos, Señor, a desarrollar este momento, esta lección, Señor, para que mis hermanos quede claro, Padre mío, en el nombre de Jesús. Danos la gracia en esta mañana. Amén y amén. Hermano, homilética es el arte de preparar un sermón. ¿Por qué se llama el arte, hermanos? Es porque el sentido es que en un tema, el tema que usted puede dar, puede desarrollarlo muy amplio, puede desarrollarlo poco, puede hacer una enseñanza, puede hacer una serie, hay infinidad, o sea, no porque usted haga un tema, ahí se cierra, sino que la palabra de Dios nos da la libertad, hermano, de sacar muchos temas en un solo versículo, en un solo capítulo. Así que por eso se llama, hermano, que es el arte para preparar un sermón. Amén. Gloria a Dios. Homilética, hermanos, sí quiero aclararles esto, ¿verdad? Nuestros alumnos que van a estar estudiando con nosotros. Homilética, hermanos, no es un grado más o una profesión más alta, o decir, bueno, es parte de una doctrina o de una enseñanza. Simplemente, hermanos, homilética nos va a ayudar a preparar un sermón correctamente.
nos va a ayudar a hablar en público, nos va a ayudar a hacer nuestros bosquejos, pero la unción y el poder y la palabra te la va a dar Dios. Amén. Lo único que va a hacer homilética es prepararte físicamente, prepararte aún espiritualmente, prepararte mentalmente, ordenarte y presentarte bien, pero lo demás te lo va a dar Dios. Amén. No me lo vaya a confundir, no vaya a pensar que homilética lo va a hacer todo, no. Dios te va a dar la inspiración, Dios te va a dar la unción, Dios te va a dar la palabra, la enseñanza que tienes que hacer. Ahora, ¿por qué es importante, alumnos, verdad, que estudiemos homilética? ¿Por qué sí es importante? Porque en el tiempo que estamos viviendo, nos damos cuenta que el pecado está arrasando la humanidad. Nos damos cuenta que cada día el pecado se está consumiendo al ser humano, y la razón es porque no hay predicadores preparados, no hay hombres que estén listos para ejercer. Mucha gente cree que pararse en un púlpito es fácil, hablar cualquier tema, pero realmente, hermanos, predicar la palabra de Dios es una gran responsabilidad, porque ya estamos hablando con almas. Por ejemplo, en un labor, en un trabajo, hay ciertas responsabilidades, se trabaja con materiales, se trabaja, pero en homilética o en la predicación estamos trabajando con almas, ¿verdad? Y van a venir almas dañadas, almas lastimadas, golpeadas, sensibles, enojadas, molestas. Y si nosotros no estamos preparados para dar una palabra, van a ser como el mundo, van a como una ola ir para aquí y para allá, porque no hay preparación. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos prepararnos bien, ¿verdad? Saber, hermanos, que predicar la palabra es una gran responsabilidad. Ahora, predicar la palabra, ya sea en un púlpito, ya sea en público, ahorita como está, ya sea en línea, ya sea por internet, no es solamente exponernos o darnos a conocer, simplemente es que la palabra pueda obrar y trabajar en el corazón de una persona. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír viene la palabra de Dios. A lo que escucha, Dios empieza a trabajar en su vida, y es una responsabilidad, porque hoy mucha gente se está perdiendo, mucha gente está decayendo, mucha gente está por causa del pecado y porque no hay hombres responsables de la palabra, hombres que sientan carga por un alma, ¿verdad? Porque un alma, hermano, no es alguien más, es alguien que Dios ha muerto en la cruz del Calvario por darle vida, darle esperanza, darle salvación. Pero ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de la predicación. Y por esa razón tenemos que estar nosotros bien preparados, ¿verdad? Por poder compartir la palabra de Dios. Por eso hoy, hermanos, ocupamos hombres idóneos, hombres preparados, hombres que principalmente sientan esa carga por la humanidad. Amén. Pablo le dijo, hermanos, a Timoteo, en 2 Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estas palabras Pablo se las dijo a Timoteo. Era un joven que iba empezando en el ministerio, era un joven que iba a aspirar para ser pastor o iba a aspirar para ser obispo. Y Pablo le enseña, le dice: procura primero que seas aprobado por Dios. Y como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, que sabe predicar bien la palabra, ¿verdad? Que es verdad. Ahora, alumnos, ¿verdad? Que nos están estudiando en este momento, los predicadores no son parte de una suerte. No son que, vamos a escoger los predicadores. No, Dios escoge los que van a ser predicadores. Dios ve algo en sus vidas que pronto, ¿verdad?, podrán ejercer el ministerio. Pero no, Dios no llama a cualquiera. Dios llama a las personas que ve algo, que sienten una responsabilidad, sienten una carga. Porque hoy en la actualidad que estamos viviendo hay púlpitos saturados, llenos de gente, llenos de hombres, hablando cualquier cosa.
¿verdad? Porque no tienen una responsabilidad, no sienten una carga, no han sido aprobados por Dios. Pero si Dios te llama a ti a predicar la palabra, siéntete privilegiado, pero recuerda que es una gran responsabilidad y también es una demanda de parte de Dios. Y Pablo le da un consejo a Timoteo, le dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Es 2 Timoteo 16 al 18. Pablo, hermano, explica a Timoteo, dice, Himeneo y Fileto hablaron lo que ellos pasaban en su pensamiento. Se desviaron de la palabra y hablaron cosas que ni al caso. Pero dice, tú cuídate de no hablar, ¿verdad?, palabras profanas, y cuídate de estas cosas. Pablo enseña a Timoteo y dice, es importante de que te dediques al estudio de las Escrituras, que te dediques a estudiar la palabra de Dios y no seas como Himeneo y Fileto. Precisamente, hermanos, homilética te va a ayudar a prepararte correctamente, que tengas seriedad, que tengas responsabilidad y que trabajes, ¿verdad?, para la gloria de Dios, pero principalmente sientas carga por un alma, porque un alma puede ser la diferencia en este mundo. Ahora, homilética también te va a ayudar a que tengas cuidado a la hora de hablar, que tengas cuidado con tus palabras, que tengas cuidado de lo que vas a enseñar, de lo que vas a hablar, de lo que vas a decir, porque una vez que la palabra salga y llegue a las personas y llegue al público, todo lo que tú hayas hablado o va a beneficiar o va a perjudicar. Por eso tienes que estar bien preparado y bien seguro de lo que estás haciendo. El propósito de esta homilética, el propósito es que sientas carga por un perdido, alguien que necesita en verdad la palabra del Señor. Hoy hermanos y amigos, ¿verdad?, y nuestros alumnos, vemos tanta gente que entra en las iglesias, entra y sale, entra y sale, entra y sale. Vemos que gente se cambia de iglesias como perdonen la palabra, ¿verdad?, pero es como cambiarnos de calcetines. Y uno dice, ¿por qué? ¿Verdad? Hay gente que realmente tiene hambre de Dios y va a lugares donde el que está enfrente está hablando cosas que ni al caso. Y hay lugares donde realmente hay varones que sí están predicando la palabra de Dios, que oran, ayunan, se preparan, y la gente no valora la palabra de Dios. No valora el trabajo que está haciendo. Y por eso, hermano, queremos ese día que este curso de homilética, ¿verdad?, realmente es un curso básico para personas que están principiando. Los que ya tienen experiencia igual te puede refrescar, te puede ayudar. Pero casi todo lo que vamos a hablar en estos 13 capítulos, 13 lecciones, muchos de ellos son errores que yo cometí, ¿verdad? Que no te lo van a decir en público, no te lo van a decir en un tema de homilética. Y yo te lo quiero compartir y te lo quiero enseñar, porque son cosas que yo viví personalmente. Cuando yo estudié homilética, me enseñaron todo lo que es la materia, pero hay cosas que yo tuve que descubrir en púlpito. Yo, como decimos, cometí errores, cometí fallas en público, y eso me doy cuenta que no se enseña en ciertos lugares, no se enseña, ¿verdad? Cuando estás tratando con almas, cuando estás orando por ellas, estás ministrándolas, debes de tener mucho cuidado, y de esto se va a tratar las lecciones, y muchas de ellas pues son parte de, ¿verdad?, parte de la experiencia que hemos tenido durante estos años. Amén. Y pues pedimos a Dios, ¿verdad?, que sea de bendición estas lecciones y que no te pierdas las 13 lecciones. Amén. Dice esto, hermano: un alma que se salve por la predicación habrá valido
la pena la preparación. Gloria al Señor. Vamos a ver, hermano, la primera lección en este momento de lo que es homilética. ¿Ok? Homilética, ya vimos en la introducción que es el arte de preparar un sermón, pero también nos ayuda a prepararnos y exponer un sermón bíblico. Ahora, homilética, según en el latín y en el griego, es homilia. En el latín es homilia con H y en el griego es homilia sin H. Creo que ahí le va a aparecer en su pantalla. Creo que ahí está mirando. ¿Ok? Quiere decir razonamiento o plática que hace para explicar la materia de un tema. Eso es lo que significa homilética en griego y en latín. La aplicación posiblemente, hermano, constituye en la expresión de la palabra de Dios en público. No es porque los predicadores le hayamos dado importancia, sino que Dios escogió la predicación. Amén. Pablo le dijo a los corintios: Dios ha propuesto salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Y a Timoteo le dijo que prediques la palabra. Homilética también se emplea en comunicar, conversar, trabajar y dar un discurso. Cuando tú cuando tú estés al frente, hermanos, ya sea en una célula, ya sea en una iglesia, ya sea en una convención, ya sea en una conferencia, o aún personalmente con una persona, o estés en línea, como tú estés, debes de saber que tienes que comunicar, tienes que conversar y tienes que trabajar. Amén. Homilética no es nomás agarrar una lección y ya, no, tienes que preparar, tienes que trabajar. Ahora, cuando vas a hablar con alguien, muchas veces te van a surgir preguntas, ¿verdad? Y tienes que aprender a conversar, tienes que aprender también a escuchar, tienes que aprender a hablar correctamente, y tienes que aprender a comunicar. Comunicar en el sentido de que todos los que están escuchando entendieron lo que tú estás hablando. Que eso te va a enseñar de no hablar rápido, de no hablar apresuradamente, como si estuvieran correteando. No. Tienes que hablar tranquilo, hablar pausado, para que todos entiendan cuando estén hablando. Amén. Entonces, sí es importante que sepas que homilética es comunicar, conversar, trabajar y aprender a dar un discurso. Esta lección de homilética va a ser muy corta, como las demás, entonces para que estemos al tanto. Vamos a ver algunos puntos que también encierran lo que es homilética. Homilética es una ciencia que posee un campo definido de estudio, sus propios métodos, conocimientos particulares y forman una comprobación. Ciencia quiere decir, hermano, que estudia un poquito más allá, que es un poquito más real, que cuando predique la palabra no es un cierto sermón, un cierto mensaje, sino que aprendas a que la gente viva lo que estás hablando. La gente se conecte a lo que tú estás diciendo. La gente pueda recibir el mensaje que tú estás dando. Por esa razón, tienes que saber cómo estás hablando personalmente. Amén. Homilética también, hermanos, es un arte, por cuanto es todo sermón que se debe preparar y está expuesto en cierta belleza. Es una obra de arte, por eso que la retórica se le denomina arte, ¿verdad?, de homilética. En el sentido, hermanos, de homilética es que Dios te puede dar muchos mensajes en un tema. Por ejemplo, si vas a hablar de amor, el amor de Dios, y tú lo predicas, de repente Dios te puede dar la siguiente semana el mismo tema, pero con diferentes versículos, diferentes aspectos. Entonces, tienes que dejarte guiar por lo que Dios te dé, ¿verdad? No porque predicaste del pecado de amor, ya no vas a volver a predicar ese tema, no, al contrario. Hay muchas veces que lo que no dijiste en público, no lo dijiste, a lo mejor lo vas a decir en la siguiente predicación. Por eso siempre tienes que estar al tanto
¿verdad? Y debes de aprender este arte, aprender de manejar homilética, el arte en el sentido de que dejarte guiar por los temas que se están hablando, ¿verdad? Entonces, en esto, hermano, en un tema no tiene definición, no tiene cantidad, está abierto. Tú puedes dar un tema abiertamente, sin punto, en el sentido de que no hay terminación, ¿verdad? O sea, tú puedes dar una serie, puedes dar una enseñanza, porque la palabra es muy profunda, la palabra tiene mucho que enseñarnos, la palabra tiene mucho que expresarnos, y por eso, eso es un arte, ¿verdad? Que tú puedes predicar. Yo he predicado, hermanos, sermones con el mismo título, el mismo texto, y me doy cuenta que cambia la manera, cambia dependiendo de la gente, cambia el lugar. Entonces tenemos que dejarnos guiar, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios, y aprender a hacer el arte de homilética. Homilética, hermanos, también es un trabajo, el cual requiere de preparación, esfuerzo, dedicación, ya que trabajamos con almas. Homilética, hermano, te va a poner a estudiar, te va a poner a preparar. Los primeros días que tú aprendas a estudiar, te vas a dar cuenta que te va a doler un poquito la cabeza, te vas a sentir medio nervioso, vas a sentir que no se me pega nada, no entiendo lo que estoy estudiando, y bueno, es parte del trabajo, ¿verdad? Siempre te recomiendo, bueno, que lo vamos a ver con las lecciones después, siempre te recomiendo, hermano, estudiar un tema. No importa que tú conozcas el tema, no importa que tú conozcas la doctrina, no importa que tú conozcas la enseñanza, te recomiendo estudiar, prepararte, porque muchas veces en la preparación Dios te da puntos muy importantes, te da puntos que la gente necesita oír, necesita escuchar, ¿verdad? Y ahora, cuando vayas a preparar un sermón, aunque como le digo, lo vamos a ver después en las lecciones después, yo te recomiendo que te agarres un día para estudiar, o 2 días, ¿verdad? Porque un buen mensaje se tarda más o menos una semana, y muy bien preparado, muy bien elaborado, y por eso, hermanos, es trabajo, ¿verdad? Así que si usted quiere estudiar homilética, recuerde que va a estudiar, va a prepararse, ¿verdad? No solamente agarro, leo un versículo, no, vas a prepararte, vas a tomar tu tiempo para dedicarte a lo que es la preparación de la palabra de Dios. Ahora, la predicación también es un don que Dios da, ¿verdad? Que se hace a través de la gracia de Dios, y se hace también por medio del Espíritu Santo. Es un don que Dios nos da, que al hablar en público, tú lo vas a experimentar después y te darás cuenta que todo lo que tú estudiaste, todo lo que tú hablaste, quizá no lo dijiste en público, pero Dios te dio la palabra que tú necesitabas hablar, y por eso es un don que Dios está dando. Ahora, también, hermano, la predicación es una disciplina, ¿amén? Que te va a forjar mediante todo este tiempo, te va a preparar y te va a dar conocimientos que el cual, ¿verdad?, puedas ejercer públicamente. Pero recuerda, hermano, y alumno que nos está escuchando y que se va a estar preparando, recuerda que todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios, ¿verdad? No lo hagas para ti mismo, no lo hagas para darte a conocer, hazlo para que el mensaje realmente pueda cambiar una vida, el mensaje pueda transformar a alguien, el mensaje pueda ayudar a alguien. Homilética te ayudará a exponerte en público. Es lo único que te va a ayudar homilética. Tienes que entender que homilética te va a ayudar a exponerte en público. Pero toda la preparación que hacemos en privado, eso te va a ayudar Dios. Te va a ayudar Dios a prepararte. Te va a ayudar Dios a exponerte. Solamente homilética, hermanos, te va a ayudar a que lo hagas correctamente. Te va a ayudar tanto la postura enfrente en público, te va a ayudar a hablar correctamente, te va a hablar cómo debes de mirar, cómo debes estar de pie, cómo debes de preparar tu bosquejo correctamente, que sea entendible de enfrente de todos, ¿verdad? Y lo más importante es que el mensaje la gente lo reciba.
Siempre tienes que saber que cuando prediques o armes un bosquejo, tienes que saber que lo más principal de todos es que el mensaje llegue a los corazones. Eso es lo primordial de todo, que el mensaje puede llegar a un corazón. Bueno, el mensaje, homilética, a través del tiempo, pues nos vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Va a haber errores al principio, como todos, va a haber muchas cosas, pero te va a empezar a afinar en todo. Tienes que recordar que homilética lo único que va a hacer es ayudar tu preparación, nada más. Pero la unción y la palabra o el mensaje te lo va a dar Dios. Entonces, si tú te preparas correctamente, haces tus ejercicios, haces tu preparación, pero si no te preparas espiritualmente, homilética no tiene la culpa, ¿verdad? Porque el mensaje y la unción te la va a dar Dios. Entonces, cuando tú estés buscando a Dios, Dios te va a dar el mensaje. Entonces, homilética lo único que va a hacer, te va a ayudar a preparar lo que Dios te dio. No te va a dar el mensaje, no te va a dar la lección, no te va a dar la enseñanza. Esa te la va a dar Dios. Por eso es importante que tú te prepares espiritualmente. Tienes que saber, hermano, que toda la persona que estudia homilética no tiene un grado alto. Al contrario, lo único que nos ayuda es prepararnos para hacerlo correctamente delante de Dios. Recuerde que cuando te pares en un púlpito, estás enfrente del público, pero también estás delante de Dios. ¿Ok? Estás delante de Dios, estás delante de un público. Tú estás en el medio. Y tú respondes por Dios y respondes por el público. Toda la carga va a caer sobre ti. Todo va a estar sobre ti. Entonces, tú tienes que saber que es una gran responsabilidad pararse en un público. Como te digo, hay gente que se para, habla cualquier cosa, pero una, Dios no está ahí. Dos, la gente no recibe lo que se está hablando. Entonces, para que Dios pueda transmitir a una persona, para que la palabra que viene de lo alto pueda tocar a una persona, primero tiene que pasar por ti. Ya que Dios obró en ti, ya que tú lo entendiste, lo comprendiste, bueno, va a ser impacto en el que lo está recibiendo. Porque si tú no entiendes la enseñanza ni la palabra, no lo va a entender el que te está escuchando. No lo va a entender el que tú estás hablando. No lo va a entender el que intenta, ¿verdad? Con su cabeza intenta cuadrar el mensaje, pero tú tienes que recibirlo primero, tienes que aprenderlo primero. Después de ahí lo va a recibir la persona que lo está escuchando. Entonces, esto es básico, lo que nos enseña homilética, ¿verdad? Que es un arte, es un don, es una ciencia, es un trabajo. La predicación también es disciplina. ¿Amén? Eso es lo que vamos a ver durante todas estas lecciones que vienen hacia adelante. Recuerda, alumno, recuerda que el respaldo, el único que te lo puede dar es Dios. No te lo va a dar homilética. No te apoyes en eso. Apóyate que el respaldo te lo dé Dios. ¿Verdad? Eso te lo va a dar el Señor. Homilética lo único que va a hacer lo que a Él le corresponde. Es prepararte, es ayudarte, nada más. Pero todo lo demás te lo va a dar Dios. Amén. Homilética, debes de también aprender, hermanos, que homilética no solamente te va a enseñar a predicar. Homilética también te va a enseñar a servir. No crea que estar en un púlpito ya no puedo barrer, no puedo acomodar una silla, no puedo tender una... No. Primero te enseña a servir para que puedas exponer en público. ¿Ok? Homilética también nos va a ayudar a servir. Cuando Jesús escogió a los discípulos, lo primero que Él les enseñó antes de predicar y antes de darles la unción y darle el Espíritu Santo y antes de darles sus tareas, lo primero que Él les enseñó a servir. Eso fue lo primero que Él les enseñó a servir. Ahora, homilética te va a enseñar a servir. Dice que un buen predicador también es un buen servidor, es una persona que sabe servir. Por ejemplo, los discípulos estaban discutiendo entre ellos y decían, ¿quién será el mayor?
¿Quién será más grande en el reino de los cielos? ¿Quién será el mejor pastor? ¿Quién de nosotros Dios va a usar primero? Jesús escuchó esto y le dijo, no, 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 no. Tú quieres ser más grande, tú tienes que aprender a servir. Tú tienes que aprender a ser el servidor de todos. Jesús hizo esto, hermanos. Agarró a los discípulos y primero los enseñó a servir. ¿Por qué es importante servir? Ahorita te lo voy a decir por qué es importante. Porque vas a conocer la gente de cerca. Lamentablemente hay predicadores que se suben a un púlpito y dejan el servicio a un lado porque es más vil. Y lo triste es que no conocen a la gente. No conocen a la gente que está predicando. No conocen a la gente con la que están hablando. Y el mensaje lo que hace, entra y sale. ¿Por qué? Porque no conoce a la gente. Es como si yo llego a mi casa y le digo a mi esposa, hey, esto y lo otro. Si yo no conozco, si yo no estoy siempre en casa. ¿Me entiendes? No puedo decirle, oye, esto y lo otro, si yo no estoy en casa. O sea, no conozco el ambiente de mi casa. Yo no puedo llegar a un cierto lugar y decir esto y lo otro si no conozco ahí. Tengo que conocer primero para poder exponer la palabra hacia ellos. Entonces, por eso, al exponerte en público, si no conoces a la gente, el mensaje no va a llegar, no va a tocar. Porque tú no estás conociendo las necesidades, el ambiente, no conoces cómo está su vida. Es como si alguien llega en muletas, ¿verdad? A la iglesia y a mí me toca predicar. Y yo estoy viendo que él ocupa sanidad. Estoy viendo que él ocupa restauración. Y yo le hablo otras cosas que ni al caso. O sea, él no va a recibir la palabra. Es como si tú vas a una tienda y tú vas a una tienda y, por ejemplo, tú pides un refresco, una soda, y le dices al de la tienda, ¿me das una soda? Y él te va a decir, ¿de cuál? Porque hay Pepsi, hay Coca-Cola, hay 7-Up, hay Dr. Pepper, hay Fanta. O sea, ¿cuál? Porque el de la tienda no te conoce, no conoce tus gustos, no conoce lo que tú quieres. Y tú tienes que explicarle, ¿verdad?, lo que tú realmente vas. De igual manera, como predicadores, primero tenemos que aprender a servir. Tenemos que conocer la gente. Jesús se los llevó, hermanos, entre las aldeas, entre el pueblo. Y Jesús iba predicando, iba enseñando, iba sanando. Y la gente, y ellos iban viendo la necesidad de las personas. Jesús sanaba a los enfermos, ¿verdad? Libertaba a los endemoniados, a los que tenían hambre. La Biblia dice que multiplicó los panes y los peces. O sea, a cada uno le dio conforme a su necesidad. Como predicador, tienes que conocer las necesidades del pueblo de Dios. No vas a ir, por ejemplo, a un centro de rehabilitación a hablar de matrimonio, de noviazgo, no. Ellos que están por alcohólicos y drogas, tú tienes que dar un mensaje de restauración, un mensaje de libertad, un mensaje de sanidad, un mensaje, ¿sí me entiendes? Según la ocasión que tú estás yendo. Es por eso que primero tienes que aprender a servir. Los discípulos pasaron un proceso, una escuela, un tiempo de preparación. Pasaron un proceso primero de servir. Servían en las mesas, servían a los discípulos, servían a la gente. Aún el mismo Señor Jesucristo los enseñó a servir, ¿verdad? Les lavó los pies, todo eso. ¿Por qué? Para conocer específicamente a la gente. Ahora, hay predicadores, hermanos, que tú le dices, vamos a servir, vamos a barrer, vamos a limpiar, vamos a hacer algo, y dices, ay, no, es que eso para mí no es, yo. Y ese es un gran error. ¿Sabe por qué? Porque no vas a conocer específicamente la necesidad que hay en ese momento. Si usted tiene que no puede barrer, no puede limpiar un baño, no puede limpiar el baño de la iglesia, no puede barrer el patio, perdóneme, pero no esperes respuestas en un púlpito, porque no conoces a la gente, no conoces el ambiente, no conoces el lugar que se está poniendo. Por eso, cuando tú sirvas, hazlo con mucha alegría, con gozo. No en tanto porque, ay, es que alguien pudo haber barrido. No. Vas a aprender. Y te vas a dar cuenta que en barrer, en limpiar o en hacer algo,
hay mensajes profundos ahí que después Dios los va a utilizar para hablarle a alguien porque está así su vida. Dios muchas veces, hermanos, me ha dado mensajes aquí en la iglesia barriendo. He estado barriendo yo aquí acomodando, ¿verdad?, nuestra oficina. Y al barrer te das cuenta que Dios te da un mensaje: hey, así quiero limpiar tu corazón, tu vida, tus pensamientos. Y cuando lo transmites a la iglesia o a la gente, te das cuenta, wow, el impacto que yo no me estaba barriendo. Pero tiene un impacto el servir, el acercarte a la gente. Cuando tú te acercas a la gente, conoces sus necesidades, conoces sus problemas, conoces sus dificultades, conoces todo. Y Dios te puede dar un mensaje según la necesidad de las personas. Cuando un predicador ignora por completo el servicio, será un mensaje simplemente del domingo, o será un sermón que simplemente se habla, porque no lo está viviendo, no conoce exclusivamente. Por eso, hermanos, Jesús primero llevó a los discípulos, los llevó primero a que aprendieran a servir, y después los hizo apóstoles. La Biblia dice que después que Pedro recibió el Espíritu Santo, dice que servían a las mesas, servían a todo, pero también dice que la gente los seguía al templo, a la oración, los seguía. ¿Por qué? Porque los conocía, estaba entre ellos. Si algún día tú vas a ser pastor, o Dios te da la gracia de ser pastor, y no conoces tu gente, perdóname, pero va a seguir decadencia. No vas a saber cómo dirigir una iglesia, no vas a saber cómo dirigir un grupo, porque no conoces tu gente. Si algún día tu iglesia llega a crecer a 100 o 200 y no conoces los 30, los 20 que Dios te dio, no vas a conocer los 200. Por eso tienes que aprender a hacerlo, ¿verdad? Tienes que aprender a todo lo que se haga, estar listo. O sea, no solamente a predicar, no solamente a hablar, no solamente, sino a servir en todo momento. El peor error del servicio es el peor de un predicador, que cuando ya está predicando ya no quiere hacer nada. Y eso es un gran error. Porque muchas veces te va a tocar así, a ti hacer todo. Te va a tocar a ti hacer todas las cosas. Y si no aprendes, lamentablemente, pues ahí te vas a detener. Ahí es donde sale el estrés, donde sale la mala conducta, donde te desquitas con todos, porque no estás preparado. Pero si tú eres una persona de servicio y aprendes a servir antes de predicar, vas a ser útil donde quiera que vayas. Vas a ser útil en una iglesia, dentro y fuera, vas a ser muy útil, porque sabes hacer de todo. Recuerda que homilética también está relacionado al servicio. No podemos compartir si primero no aprendemos a servir. Un buen predicador nunca olvidará el servicio, ni las bases de la predicación. La base de una predicación primero es un servicio. Recuerda que al presentar un buen mensaje, conoce primero a la gente, porque la gente, de lo que tú hables, va a tomar decisiones. Va a tomar decisiones. Y bueno, alumnos, hasta aquí terminamos esta primera lección. Te espero en la siguiente lección. En la siguiente lección vamos a ver, vamos a ver 4 aspectos de homilética. Amén. Espero que haya sido de bendición la primera lección. Amén. Te esperamos en la siguiente lección, lección número 2, 4 aspectos de homilética. Amén. Dios te bendiga. Que Dios haga grandes cosas en tu vida.